Hola, ¿cómo están? Le habla el profesor Eduardo. Esta es la asignatura de lenguaje, dirigida a tercer año A y tercer año B. El objetivo de esta clase es comprender qué son los prefijos. Ya. En primer lugar, podemos decir que un prefijo es una partícula, o podríamos decir son unas letras, e incluso una palabra, que se pone antes de otra y hace que esa palabra cambie de significado. Fíjate. A la palabra colgar yo le voy a aplicar un prefijo y le voy a hacer que cambie su significado. Fíjate, colgar todos sabemos que es poner algo encima de otra cosa, ¿cierto? O dejarlo puesto en alguna zona. Por ejemplo, yo podría colgar una chaqueta, colgarla en un perchero. O te podría decir, ¿podrías colgar la ropa para que se seque? Porque terminó de lavar la lavadora, entonces, por favor, tienes que colgar la ropa. Pero fíjate, ahora yo le voy a aplicar un prefijo, des. Y cambió el significado porque ahora quedó la palabra descolgar. Y descolgar significa lo contrario que colgar. Descolgar es sacar la ropa. La voy a sacar del perchero. Por favor, la ropa ya está seca. ¿Puedes descolgar la ropa? Lo mismo con mirar. Una cosa es mirar. Imagínate, yo estoy mirando. Te dicen, mira por favor el perrito que está allá. No lo veo. Tienes que remirar. Volver a mirar. Ah, ya. Ahí lo vi. Cambia el significado porque una cosa es mirar y la otra es remirar, volver a mirar. Se parecen, pero no es lo mismo. Fíjate, vamos a ver 6 prefijos. Estos 4 más otros 2. El prefijo des y el prefijo in tienen un significado bastante semejante porque significan contrario, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, yo tengo confianza en ti, pero si le aplico el prefijo des, yo digo, tengo desconfianza en ti, es decir, no confío en ti. Gracias. Tengo toda la gracia del mundo, ¿cierto? Tengo todas las cosas buenas del mundo. Caí en desgracia, lo contrario. Estoy empleado, tengo trabajo. Estoy desempleado. Estoy muy cómodo aquí, déjame aquí. Estoy incómodo, lo contrario. Ese niño es muy tolerante con las personas de otro país. No, ese niño es lo contrario, es intolerante. Esa pareja es bastante estable, lleva mucho tiempo y no pelean nunca. Esa pareja es inestable. ¿Te das cuenta que yo tengo un significado, pero si le aplico un prefijo, en este caso el prefijo des o el prefijo im, cambian de significado y cambian prácticamente al antónimo? Es distinto yo decir ese niño está quieto, aplicarle el prefijo in, decir ese niño es inquieto. Lo contrario. ¿Ya? Entonces, ahora puedes entender que esta palabrita, estas letras que yo he puesto acá, que son los prefijos, cambian el significado de la palabra a la cual, perdón, acá, a la cual yo se la puse, ¿ya? Generándose un nuevo significado de la palabra. Fíjate, hay otro prefijo, el prefijo pre, que significa antes. Una cosa es histórica, una cosa es la historia, por ejemplo. Si yo digo la prehistoria, estoy hablando de la etapa antes de la historia, es decir, antes de que se inventara la escritura. Él está con prenatal, ella está con prenatal. ¿Qué significa? Que está en el periodo antes del nacimiento. Por ejemplo, si tú consumes eh, una prepisa o tienes una prepisa, la prepisa es la parte antes de que esté hecha la pizza, ¿ya? Porque la prepisa es solamente la masa. Tú tienes que echarle los ingredientes, entonces es una prepisa. Re es hacer algo 2 veces o más. Por ejemplo, utiliza eso. Pero si yo te digo reutiliza, es porque tienes que volver a utilizar algo. Reutiliza esa caja. Reutiliza la tierra que sacaste. Releer, volver a leer. Tú leíste, pero eso no entiendo. Relee, vuelve a leer. Lo hice, está malo, tienes que rehacerlo, volver a hacerlo. Bueno, acá, antes de ver los otros dos prefijos,
El IN, el IM y el I tienen el mismo significado, solamente que cuando yo estoy antes de una P, una B o una P, tengo que ponerle la IM para que se produzca la combinación MP y MB, nada más. Y cuando estoy antes de una R o una L, pongo la I solamente. Por ejemplo, ilógico, ilegible. Y en este caso, IN, inútil, incapaz. Tienen exactamente el mismo significado. Por ejemplo, que no está completo, incompleto. No es tolerante, intolerante. No es útil, inútil. No es capaz, incapaz. No es cómodo, incómodo. No es un experto, inexperto. Eso no es posible, es imposible. No se puede borrar, no se puede borrar. No es borrable, imborrable. No se puede predecir, no sabemos qué va a pasar. Es impredecible. ¿Eso tiene lógica? No, eso no es lógico, es ilógico. Eso es regular, es un camino súper regular. No, ese es irregular. Es legible, se puede leer. Eso no se puede leer, es ilegible. Sub significa bajo de, ya sea bajo de físicamente o en grado. Por ejemplo, subteniente es que es un grado más bajo que teniente. Subterráneo es que está bajo la tierra. Y ex significa que fue, que ya no lo es. Exalumno, porque ya no es mi alumno. Ex polola, ya no es mi polola. A ver, apliquemos los 6 prefijos que aprendimos hoy día. Re es volver a. ¿Qué significará reconquistar? Recuerda que tú puedes pausar, ¿ya? Puedes pausar y darte cuenta de que el significado de reconquistar. Re, volver a. Exacto. Reconquistar es volver a conquistar. Por ejemplo, no sé, unas personas están casadas, se separan y después el marido o la esposa dice, yo voy a reconquistar a mi esposo, lo voy a reconquistar, lo voy a enamorar de nuevo. ¿Ah? Voy a reconquistar. Un pueblo que invadió a otro, conquistó una tierra, pero después el pueblo lo echó de nuevo. Entonces ellos dicen que nosotros vamos a reconquistar el territorio que habíamos conquistado y que lo perdimos. El profesor, cuando tú salgas del colegio, cuando yo no te haga más clases, yo voy a ser tu ex profesor. Tú vas a ser mi ex alumno o ex alumna, porque ex es que fue, que ya no lo es. A ver, si yo te dijera, por ejemplo, ojalá que no te pase nunca, pero ex amigo, ¿sigue siendo tu amigo? Exacto, ya no es tu amigo. Fue tu amigo, pero ya no lo es. ¿Qué significará preuniversitario? Pre significa antes, antes de. ¿Quién hacen los preuniversitarios? Los que van a estudiar en la universidad, los que quieren entrar a la universidad. Por lo tanto, preuniversitario es antes de ser universitario. Sub es bajo. Subcampeón, ¿qué significará? Muy bien, bajo el campeón. Es decir, por ejemplo, en un campeonato de fútbol, el primer lugar es el campeón, el segundo lugar es el subcampeón, exacto. Y contrario, es una negación, lo que no se puede, no es. ¿Ya? Posible, imposible. Significa que no es posible, excelente. Despoblado. Poblado es que está con gente, ¿cierto? Por ejemplo, una ciudad está poblada. Despoblado, ¿qué será? Que no está poblado, sin personas. Muy bien. Bien, esta clase, ¿cierto? De estos 6 prefijos, que como viste, yo los pongo antes de la palabra y le cambian el significado. Lo importante es que tú te aprendas el significado de cada uno de estos prefijos y después en los ejercicios que yo te deje en Classroom, ya vas a saber exactamente qué significan estas palabras con su prefijo. Ya, que estén muy bien, nos estamos viendo.